muchas veces nos hacemos la pregunta equivocada. Preguntamos, ¿qué más necesita aprender esta persona? ¿Qué más le doy? Y quizá la conversación que realmente necesitamos abrir es otra. ¿Qué necesita para poder vivir eso que ya sabe? Comprender una recomendación y poder sostenerla son procesos diferentes. La recomendación responde qué hacer. El acompañamiento explora qué ocurre cuando intenta hacerlo. Porque mientras sigamos preguntando qué más necesita aprender, podemos perder de vista la pregunta que realmente abre el cambio. ¿Qué ocurre entre saberlo y hacerlo? Hay una frase que las profesionales de la salud y el bienestar escuchamos una y otra vez. Una frase que puede aparecer en una consulta de nutrición, en una sesión de coaching, en una conversación sobre ejercicio, sobre descanso, sobre estrés, sobre hábitos. Y la frase es, yo sé lo que tengo que hacer. Y muchas veces cuando la escuchamos, no sabemos muy bien qué hacer con ella, porque si la persona ya sabe que necesita dormir más, si ya sabe qué alimentos le ayudan a sentirse mejor, si ya sabe qué necesita moverse, que debería poner límites, si ya entendió la recomendación, entonces parece lógico pensar que el siguiente paso sería hacerlo, pero no siempre ocurre. La persona entiende, asiente y hasta toma notas y hasta puede repetir la recomendación con sus propias palabras. Sale de la consulta con claridad y días después vuelve diciendo, no lo logré, no pude, se me complicó. En ese momento solemos hacernos una pregunta, pero creo que muchas veces nos hacemos la pregunta equivocada. Preguntamos, ¿qué más necesita aprender esta persona? ¿Qué más le doy? Y quizá la conversación que realmente necesitamos abrir es otra. ¿Qué necesita para poder vivir eso que ya sabe? Este es el espacio que vamos a explorar hoy, el espacio entre comprender una recomendación y poder sostenerla dentro de una vida real. Tal vez eres nutricionista y has explicado la misma recomendación varias veces. La primera vez hablaste de la importancia de comer proteína, la segunda vez llevaste ejemplos, la tercera creaste una lista, después una guía, luego un menú y aún así la persona volvió a decirte que no lo logró. Tal vez eres coach u otro profesional de la salud y el bienestar y durante una sesión o consulta construiste un plan que parecía completamente posible. La persona estaba motivada, dijo que sí, eligió el día, definió la acción y la semana siguiente te contó que ni siquiera comenzó. Tal vez trabajas en fitness y tu cliente comprende el programa súper bien, sabe cómo hacer los ejercicios, tiene el horario, el acceso, pero continúa empezando y abandonando. Cuando esto ocurre, es fácil interpretar la dificultad de tres maneras. Primero, no explique suficientemente bien. Segundo, la persona no está comprometida. Y tercero, quizás necesitamos un plan más estricto. Y quiero reconocer algo importante. En algunos casos sí puede faltar información. A veces una instrucción no está clara o la recomendación necesita adaptarse. A veces corresponde educar mejor o a veces es necesario referir a otro profesional. El problema no está en enseñar. El problema aparece cuando seguimos enseñando automáticamente lo que la persona ya haya comprendido. Porque llega un punto en el que otra explicación no agrega claridad, solo agrega más información sobre una dificultad que todavía no hemos comprendido. Y mientras más información entregamos, más frustradas se pueden sentir las dos personas. Porque la profesional puede pensar, es que no sé cómo explicárselo ya y la persona piensa, ya sé todo esto, pero ¿por qué sigo sin poder hacerlo? Ahí comienza una conversación distinta. Durante mucho tiempo hemos trabajado desde una idea muy simple. Cuando una persona sabe qué hacer, puede hacerlo. Y cuando no lo hace, asumimos que algo falta en su conocimiento, su disciplina o su compromiso. Pero comprender una recomendación y poder sostenerla son procesos diferentes. Una recomendación suele responder qué debería hacer. Comer de esta manera,
caminar durante este tiempo, duerme a esta hora, prepara esto con anticipación, haz esta práctica, ten esta conversación. La recomendación puede ser correcta, puede estar basada en evidencia, puede ser apropiada para la persona y aún así, cuando intenta llevarla a su vida, aparecen otras preguntas, como ¿a qué horas voy a hacerlo? ¿Qué ocurre cuando llego cansada? ¿Quién depende de ella durante ese momento? ¿Qué hábito compite con la nueva acción? ¿Qué alivio ofrece el comportamiento anterior? ¿Qué emoción aparece? ¿Qué significado tiene el cambio para esta persona? ¿Qué tan posible se siente? ¿O qué experiencia previa influye o qué apoyo existe para ella? ¿Qué ocurre cuando un día no puede cumplirlo? La recomendación responde qué hacer. El acompañamiento explora qué ocurre cuando intenta hacerlo. Esto no significa buscar una explicación oculta para todo, no significa asumir que cada comportamiento tiene una causa profunda o convertir una conversación en una interpretación clínica. Significa algo mucho más básico. Significa dejar de asumir y comenzar a comprender. Porque mientras sigamos preguntando qué más necesita aprender, podemos perder de vista la pregunta que realmente abre el cambio. ¿Qué ocurre entre saberlo y hacer? Quiero contarte una historia y hablemos de Laura. Laura era nutricionista. Era inteligente, responsable, muy preparada. Sus pacientes confiaban en ella porque explicaba con muchísima claridad. Podía tomar un concepto técnico y convertirlo en algo sencillo. Podía explicar cómo construir un desayuno balanceado a la perfección. Hablaba de proteína, de fibra, de energía, de opciones prácticas y cada mañana antes de recibir a sus pacientes, Laura desayunaba café. Llegaba temprano al consultorio, encendía las luces, organizaba los expedientes, abría la computadora, revisaba un correo, respondía un mensaje, recordaba que debía imprimir un documento, preparaba café y se decía, después de la primera consulta, como algo. La primera consulta terminaba, comenzaba la segunda. Después llegaba una llamada, después un pendiente. Al mediodía sentía hambre intensa, así que comía rápido. Por la tarde tenía sueño, así que se servía otro café. Laura sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Podía explicarlo con palabras técnicas. Podía observarlo en otra persona. Podía diseñar una recomendación correcta para ello. Pero cuando se trataba de él, su interpretación era muy diferente. No pensaba, hay algo en mi contexto que necesito comprender. No. Pensaba, soy un desastre, no tengo disciplina, ¿cómo puedo ayudar a otras personas si ni siquiera logro hacer esto? Cada mañana sin desayuno se convertía en una prueba contra su propia identidad profesional. Y cuando se sentía insegura, Laura hacía algo que muchos profesionales brillantes hacen. Estudiaba más, compraba otro curso, guardaba artículos, escuchaba podcasts, buscaba una nueva certificación. Y no porque el conocimiento no fuera valioso, sino porque aprender le daba una sensación momentánea de seguridad. Mientras estudiaba, no tenía que mirar la contradicción que más le dolía. Laura sabía qué hacer, pero no había construido una vida donde pudiera hacerlo. Y un día hablando con una colega, volvió a decir, qué ridículo, yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Su colega pudo haberle recomendado preparar el desayuno la noche anterior, pudo haberle dado 5 recetas, pudo haberle hablado de organización, pero no lo hizo. Más bien le preguntó, ¿qué ocurre cada mañana justo antes de decidir que tú puedes esperar? Y Laura se quedó en silencio. La pregunta no era realmente sobre huevos o sobre yogur ni sobre avena. Era sobre el lugar que Laura ocupaba dentro de su propia vida. Pensó en sus pacientes, en los correos, en la prisa, en su necesidad de estar preparada para todo, en esa idea que llevaba años practicando, primero cumplo, después me cuido, solo que el después nunca llegaba. La semana siguiente, Laura no diseñó un plan perfecto, no preparó 7 desayunos,
No compró ingredientes especiales, ni intentó levantarse una hora antes. Hizo algo pequeño. Antes de abrir el correo iba a sentarse durante 10 minutos. Algún día comió huevos, algún día yogur y fruta, algún día comió una tostada con queso. No fue perfecto, pero por primera vez dejó de medir el desayuno únicamente por su composición nutricional y comenzó a observar el mensaje que estaba practicando. Yo también soy una persona a la que debo cuidar. El cambio no comenzó con nueva información, comenzó con una pregunta distinta. La historia de Laura nos permite separar tres cosas que solemos tratar como si fuera una sola. La primera es comprender, la segunda es implementar y la tercera es sostener. Comprender significa que la persona puede entender la recomendación, puede explicar por qué importa, puede reconocer sus beneficios e incluso enseñársela a alguien más. Implementar significa convertir esa comprensión en una acción concreta. Hacerlo una vez, probarlo, comenzar. Y sostener significa integrar esa acción dentro de una vida que cambia. Una vida con cansancio, con responsabilidades, con interrupciones, emociones, relaciones, con días buenos, con días difíciles, con recursos limitados, con decisiones que compiten entre sí. No son el mismo proceso. Una persona puede comprender sin implementar, puede implementar sin sostener y puede sostener durante un tiempo y después necesitar ajustar. Cuando tratamos estos tres procesos como si fueran idénticos, podemos cometer un error. Podemos interpretar toda dificultad como falta de conocimiento y entonces la solución siempre será más información. Pero la brecha entre saber y sostener puede incluir muchos factores. Puede haber un hábito muy establecido, puede haber un contexto que dificulta la acción, puede existir poca confianza, la acción puede ser demasiado grande o tal vez el comportamiento anterior, aunque es funcional, puede ofrecer un alivio inmediato. Tal vez la persona esté intentando cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo. Tal vez la nueva conducta contradice una historia que mantiene sobre sí misma. Quizás no tiene apoyo o quizás un día de interrupción se convierte en la idea de que perdió todo el progreso. Tal vez el plan simplemente no cabe en la vida que tiene hoy. No todos estos factores estarán presentes claramente. No tenemos derecho a asumir cuál es la explicación, pero sí tenemos la responsabilidad de explorar. Y aquí hay una diferencia importante. Comprender un comportamiento no significa justificar. No elimina responsabilidad, no niega consecuencias, no convierte a la persona en víctima de sus circunstancias. Comprender significa obtener mejor información antes de intervenir, porque una intervención basada en una suposición puede ser técnicamente correcta, pero humanamente imposible. Cuando la persona regresa diciendo, no pude hacerlo, podemos responder repitiendo la recomendación o podemos abrir la conversación. ¿Qué ocurrió? ¿Qué parte sí fue posible? ¿Qué obstáculo apareció primero? ¿Qué estaba sintiendo o qué condición dificultó la acción? ¿Qué aprendiste? ¿Qué pequeño ajuste tendría sentido ahora? Estas preguntas no disminuyen el conocimiento técnico, lo vuelven utilizable. Dentro de Awaken utilizamos una estructura llamada Fórmula 20-80. De repente has escuchado el 80-20, pero esta la llamamos 20-80. Su propósito es mostrar la diferencia entre saber sobre salud y saber acompañar procesos de transformación. El 20% representa el conocimiento técnico, nutrición, fisiología, ejercicio, suplementación, protocolos, educación, interpretación profesional. Ese conocimiento importa y es necesario. No se reemplaza con una buena conversación. Un coach no debe trabajar fuera de su alcance. Una pregunta no sustituye a una evaluación clínica. El
coaching no sustituye medicina, psicología, nutrición o ninguna otra disciplina, pero existe otro conjunto de competencias. El 80% representa la capacidad de acompañar lo que ocurre después de entregar la recomendación. Y aquí es donde el coaching se vuelve tan valioso. Escuchar, preguntar, comprender el comportamiento, explorar hábitos, observar creencias, trabajar con identidad, diseñar implementación, construir responsabilidad, facilitar autonomía. La fórmula 20-80 no es una medición matemática aplicable literalmente a cada caso. No significa que el conocimiento técnico solo importe un 20%. Es una estructura pedagógica. Nos ayuda a reconocer que una recomendación correcta no se convierte automáticamente en una conducta sostenible. Y nos deja una pregunta profesional muy importante. ¿Qué parte de esta situación necesita información y qué parte necesita acompañamiento? A veces la persona necesita saber más, a veces necesita una instrucción más clara, necesita un profesional diferente, a veces necesita ajustar el plan o a veces ya sabe suficiente. Lo que necesita es comprender qué ocurre cuando intenta vivirlo. Esa distinción cambia la calidad de una sesión porque evita que la profesional o el profesional use información para resolver un problema que no es de información. La idea central de este episodio puede resumirse en 4 palabras. Saber no es sostener. Saber puede generar claridad, puede orientar, puede abrir una posibilidad, puede iniciar un cambio, pero saber no construye automáticamente el contexto. No desarrolla por sí solo una nueva capacidad, no modifica inmediatamente un hábito, no resuelve la ambivalencia, ni tampoco transforma la identidad. No crea apoyo ni enseña a regresar después de una interrupción. Por eso, cuando una persona ya sabe qué hacer, la conversación no terminó. Muchas veces apenas comenzó. Y cuando explicar más ya no cambia nada, quizá la pregunta no sea cómo puedo explicarlo mejor. Quizás sea que todavía no hemos comprendido sobre la manera en que esta persona necesita vivir este cambio. Ese es el territorio del acompañamiento, no reemplazar el conocimiento, sino ayudar a convertirlo en una práctica posible. Quiero invitarte a pensar en una recomendación que repites con frecuencia. Puede ser una recomendación sobre alimentación, movimiento, descanso, estrés, límites, organización, implementación. Piensa en una persona que te ha dicho, sí, ya yo sé. Puede ser tú misma también. Y antes de concluir que necesita más disciplina o más compromiso, hazte estas preguntas. ¿La persona realmente no comprende? O si eres tú, ¿realmente no estoy comprendiendo? ¿O ya comprende y algo ocurre cuando intenta implementarlo? ¿Qué estoy suponiendo? ¿Qué parte de su contexto todavía no conozco? ¿Qué obstáculo aparece primero? ¿Qué comportamiento compite con la recomendación? ¿Qué tan posible se siente el cambio? ¿Qué apoyo necesita? ¿Qué capacidad todavía está construyendo? No necesitas hacer todas estas preguntas en una sola sesión, por supuesto. Esto no es un interrogatorio. El objetivo es cambiar la postura desde la que acompañas, pasar de corregir rápidamente a comprender con curiosidad. Durante los próximos 7 días, elige una sola recomendación. Puede ser una recomendación que has dado a otras personas o una que tú misma o mismo conoces y todavía no has logrado sostener. No cambies el plan inmediatamente. Primero, observa. ¿Qué ocurre justo antes de no implementarlo? ¿Qué obstáculo aparece primero? ¿Qué necesidad compite con esa acción? ¿Qué condición haría el comportamiento un poco más posible? Puedes escribir 4 líneas al final del día y no para juzgarte, no para buscar una explicación perfecta, solo para obtener información.
porque la transformación comienza cuando puedes ver lo que antes dirigía tus decisiones sin que lo notaras. Una persona puede salir de una consulta con una recomendación completamente correcta, puede comprenderla, puede sentirse motivada, puede incluso prometer que esta vez será diferente. Pero la transformación no ocurre únicamente dentro de la consulta, ocurre cuando esa recomendación entra en contacto con la vida, con el cansancio, con la familia, con el trabajo, los hábitos, las emociones, con la historia que la persona tiene sobre sí misma, con aquello que sucede cuando nadie la está observando. Por eso nuestro trabajo no termina cuando la persona dice entendí. En muchos casos, ahí comienza la parte más importante, la parte donde dejamos de preguntar únicamente qué debería ser y comenzamos a preguntar qué necesita para poder vivir. Quizás esa sea la pregunta que comienza cuando la recomendación termina. Y quizás sea también la pregunta que transforma la manera en que acompañamos el cambio.